Bienvenidos a la Universidad Popular de Santa Marta. Es un placer volver después de 10 años, que tan buenos recuerdos nos trajo aquel día del 13 de abril de 2013. 10 años ya que presentamos Sueños Rotos. 10 años que dimos a conocer sucesos que permanecieron muchos años en el olvido. Del mismo modo que devolvimos la dignidad a personas a las que destrozaron dicho sueño. Muchas gracias a todos por acompañarnos y también dar las gracias al Ayuntamiento, a la Corporación y por dejarnos la Universidad Popular para hacer este acto. En esta época nos toca dar a conocer en nuestra Santa Marta un estudio pormenorizado de una época y un plan. El proyecto se remonta una década atrás también y lo comenzamos Francisco Rodríguez, Sergio Riesco y yo mismo. La aventura investigadora iba encaminada a estudiar el Plan Badajoz, con el fin de conocer sus luces y sus sombras. A medida que íbamos encajando las piezas del puzzle y con el fin de cubrir todas las aristas del plan, fueron incorporándose en un goteo continuo Juan Carlos López, Francisco Parejo, Carlos Piri, Francesco Dámaro, José Francisco Gras y María Luisa Lozano. 7 años después, en plena pandemia, nuestro trabajo obtuvo una gran recompensa. La Diputación de Badajoz nos otorgó el Premio Arturo Barea de 2020 con el Plan Badajoz entre la modernización económica y la propaganda política. El capítulo 6º, que es en el que participo yo, se titula El maná está a punto de llegar, y en él se estudia la labor propagandística de los medios de comunicación. Las noticias referentes al plan comenzaron con la Ley de Colonización de Grandes Zonas Regables de 1940. La cobertura mediática que recibió el Plan Badajoz fue mucho mayor que otros proyectos similares, culminando el 7 de abril de 1952 con la aprobación del Plan de Obras de Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Badajoz. Y eso fue bautizado como el Gran Día de Badajoz. El Plan Badajoz fue un gran escaparate para el régimen franquista. A los visitantes, tanto españoles como extranjeros, se les mostraba la cara amable del nuevo dorado, ocultando convenientemente que aún seguía cautivo y desarmado el Ejército Rojo, además de escamotear los pasos previos que había dado la Segunda República, comenzando por el embalse del Cijara. En el plan de obras de las hidráulicas de la provincia de Badajoz de 1932, que lo tenéis ahí, se ve perfectamente las presas construidas por el plan Badajoz, pero otras fueron ejecutadas mucho más tarde, como por ejemplo La Serena en 1990, la de Nogales en el 91 y la de Alange en 1992. Aunque el imaginario colectivo siga adjudicándosela al inmarcesible caudillo. El nuevo Estado expropió grandes fincas por interés social, algunas de ellas cedidas por los ayuntamientos y otras por los propietarios, recompensadas con generosas indemnizaciones. Gran atención mediática recibió el Canal de Montijo, construido por presos republicanos, camuflados bajo el nombre de las colonias penitenciarias militarizadas de Montijo, a la que describían como una obra de redención. Achacaban al Estado liberal y parlamentario republicano la tardanza en la ejecución de las obras. Sin embargo, el glorioso ayuntamiento, al parecer, había quitado las piedras de los caminos. Esto se comentaba en 1940. Sin embargo, pasaron 16 años hasta la inauguración de la presa del Cijara, o lo que es lo mismo, 4 legislaturas de un periodo democrático. Una vez, la primera visita de Franco a Badajoz se produjo en 1941, demostrando el conocimiento que atesoraba sobre los problemas de la región, llegando a ofrecer incluso consejos sobre cómo combatir el paludismo, una enfermedad bastante extendida en esa época, aunque la realidad fue que los fondos llegaran a cuentagotas y muchas veces coincidiendo con visitas puntuales o efemérides. Una vez terminada
la Segunda Guerra Mundial, el régimen vivió los momentos más malos de su historia, por lo que las obras hidráulicas, como todas las cosas, se estancaron. En diciembre de 1945, el Centinela volvió a pisar suelo extremeño, homenajeando a sus caídos en Puerta Trinidad. Un Franco, compungido por la penosa situación económica, declaró que la provincia pacense es la que tiene el problema social más hondo entre todas las españolas, debido a su baja productividad, escasa mecanización y la ocultación para la venta en el mercado negro. Se iba a comenzar la obra de redención. Si antes los propietarios boicotearon las medidas republicanas, ahora se prestaban a colaborar. Para ellos había una gran diferencia. En la España del cara al sol eran obras de interés social. Las promesas hechas a los yunteros eran pura propaganda. Mientras tanto, la hambruna era apremiante, que de eso hablarán luego después tanto Paco como Sergio. El ministro Rein Segura se jactaba de que Franco, él y solo él, había convertido en propietarios a más de 16.000 colonos. Mientras que durante la República solo no habían llegado ni a los 3.000. Estas cifras, aparte de exageradas, tenían truco. Mientras la prensa continuaba su labor continuaba su labor aduladora. Alardeaban de entregar títulos de propiedad, siendo una falacia, debido a que hasta que no pagaron el último centavo no pudieron escriturar nada. Los colonos se endeudaban con el Estado a cambio de una casa, una parcela y una vaca, convirtiendo al gobierno franquista en el nuevo terrateniente. La visita del caudillo sirvió de acicate para la investigación de la situación socioeconómica de la región extremeña. En ese informe, se llama el Pentateuco, ¿no? ¿Es cierto? Si hablamos de familias de 4 miembros, la mitad de la población regional sufría el hambre como una realidad cotidiana. Y si la hacemos desde la perspectiva de 5 miembros, que era mucho más habitual en esa época, la malnutrición severa alcanzaría hasta el 60% de los habitantes. El antiguo alférez provisional Sierra Molina proclamó que el viejo y caduco Annas iba a facilitar un inmenso beneficio al cabo de miles de años de no hacer otra cosa que proporcionarnos riadas y focos de paludismo. Y otro cronista iba incluso más allá. Decía que ni ricos ni pobres habrían los nuevos pueblos de las Vegas Regadas. La realidad era que los pueblos nuevos estaban debidamente tutelados, en lo administrativo por los alcaldes de otras localidades, además de por los superpoderosos ingenieros del Instituto Nacional de Colonización, mientras que los religiosos debían acatar sin rechistar el nacionalcatolicismo. Las misas dominicales eran de obligado cumplimiento. En 1948 se levantó Val de la Calzada, uno de los hitos franquistas. Hacia allí se dirigieron numerosas familias en busca de oportunidad. Sin embargo, el barro y los barracones distaban mucho de lo que transmitían los medios oficiales. 3 años después, el benefactor Franco inauguró la joya del plan. La prensa se volcó hasta la extenuación, explicando la apoteosis del pueblo extremeño. Los colonos, con traje de domingo, brazo en alto, le aclamaron como su salvador. Las críticas a las usureras naciones ricas que querían doblegarle, así como las alusiones al oro supuestamente robado y trasladado a Moscú, sirvieron para enfervorizar a los asistentes. Remató su arenga recordando a los clásicos. ¿Es que esto no es pan, hogar y bienestar? Insultan y ladran. Pues galopamos. Digamos que esto es puesto en este capítulo es la punta de un iceberg encargada de ensalzar y exagerar los logros de la dictadura franquista en materia agropecuaria, callando retrasos y debilidades, solo transmitidas en correspondencias oficiales, sobre todo en el tema de la industrialización, la pata más coja del plan. Y hasta aquí el capítulo más o menos de la labor propagandística. Ahora va a hablar Sergio Riesco. Os lo voy a presentar. Sergio ya ha venido unas cuantas veces a Santa Marta,
hicimos juntos el libro de Sueños Rotos. Sergio nació en Madrid, cuando yo ya estaba en el Santa Ana. Claro, nació en el 71. Bueno, es un jovencillo todavía. Es doctor en Historia Contemporánea, profesor de Educación Secundaria y vive en la Sierra de Madrid. Y luego, pues, como tiene poco que hacer, pues 3 días a la semana vas a la Universidad Autónoma de Madrid a seguir impartiendo clases, haciendo proyectos, tesis, historia. Y luego, bueno, de Sergio, ¿qué os puedo decir? Porque es uno de los mayores expertos en la historia agraria de la provincia de Badajoz, de Extremadura, y ahora os va a hablar de la industrialización y de otras patas más del plan. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Manolo, por tus palabras. Como estamos en familia, realmente sí que ha empezado Manolo por ahí. Yo creo que hay que seguir recordándolo, que efectivamente, pues yo, que ya paso de los 50 también, pues hace 10 años viví aquí en Santa Marta uno de los momentos más emocionantes, como que el hecho de intentar estudiar la historia de las personas, porque al fin y al cabo lo que estudiamos es la historia de la gente, de uno de los momentos más emocionantes que he podido vivir y que no se ha vuelto a reeditar, ¿no? Que es el estar con gente que había padecido de una forma tan directa la represión, porque una cosa es que se hagan entrevistas o que se esté en determinados momentos, pero yo aquí, cuando determinadas personas que habían vivido muy de cerca la represión franquista después de la Guerra Civil se acercaron de una manera tan sencilla, tan entrañable a darme las gracias, cuando nosotros somos los que les tenemos que dar las gracias, pues la verdad que, insisto, viví uno de los momentos más emotivos de mi carrera, digamos, bueno, de mi vida realmente. Lo de la carrera parece que no viene a cuento, más bien. Bueno, cuando estábamos escribiendo Sueños Rotos, Paco, Chiqui para vosotros, ¿no?, planteaba que... Eso parece ser que no lo planteaba, pero... Castigado sin postre. Más o menos fue así, también un toque de corneta. Bueno, esperemos que no sean fenómenos paranormales. El inefable. Bueno, os contaba que Paco planteaba también qué había pasado, ¿no?, y está todavía por hacer realmente, qué había pasado con... Bueno, pues la República intenta hacer una reforma agraria. Si saltamos de los años 30 del siglo XX a los años 60, pues muchísima gente se va. Todos los aquí presentes tenéis familia fuera, en otros lugares de la geografía española o de la geografía europea. ¿Y qué pasa ahí en medio, ¿no? Realmente, ¿qué pasaba con la gente que se quedó, que intenta reconstruir sus vidas, que intenta salir adelante, como muchas familias de Santa Marta habéis hecho, ¿no? Pero claro, también por medio se nos cruza esta cuestión del Plan Badajoz, que Santa Marta no era un pueblo directamente afectado o implicado por el Plan Badajoz, aunque luego, pues, la evolución de los acontecimientos os ha llevado a estar muy cerca de los pueblos que están relacionados con el Plan Badajoz. Y así, de alguna manera, nace este libro, único que nace en cuanto las inquietudes que hay de investigar cosas nos llevan de un sitio a otro, pues tuvimos que incorporar a otros autores y a otros amigos y a otros compañeros que hacen las cosas muy bien. Incorporamos a Carlos Píriz para estudiar el tema de la repoblación forestal, a Fran Parejo y a Juan Carlos López para estudiar el tema de la industrialización en el Plan Badajoz. Francesco D'Amaro, que es otro compañero, otro amigo nuestro, pues aportó también la relación que tenía el plan con lo que se había hecho en Italia en materia de regadío. Veíamos también que el tema de las mujeres no le habíamos prestado suficiente atención y por eso incorporamos a Marisa Lozano y a Gras. Y bueno, pues aún así,
tenemos la sensación, y supongo que Paco lo compartirá y Manolo también, de que nos hemos quedado en la epidermis, nos hemos quedado en la superficie de todo lo que hay detrás, ¿no? Porque detrás hay muchísimas cosas. Yo brevemente sí me gustaría llamar la atención o llamar vuestra atención sobre diversas cosas. Sabéis que la República intenta una reforma agraria, que aquí en Extremadura tiene su epicentro, porque tiene, ya lo hemos dicho también en alguna ocasión, ¿no? Los gobiernos progresistas republicanos entre 1931 y 1933 y en 1936 ven en las familias yunteras extremeñas, ven una manera de poder sacar adelante una reforma sin tener dinero ni que les diera tiempo a construir pantanos o hacer regadíos, ¿no? Y ve que las familias yunteras son capaces de trabajar, de coger una tierra que prácticamente está estéril, que está yerma, y ponerla a producir. Y gracias a eso, pues Extremadura se convierte ya os digo, en un punto central de los intentos de la República de hacer una reforma agraria. Como sabéis, todo eso se va al garete por el golpe de Estado, por la posterior guerra y por toda la represión que eso trajo después. Pero claro, el problema agrario estaba ahí. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos con la agricultura? ¿Cómo sacamos sobre todo el tema? El problema fundamental que tiene España después de la guerra es el hambre. Los que estamos en esta mesa, pues tenemos varios compañeros que se han dedicado sobre todo a estudiar la hambruna en otras regiones de España. Y hambre, pues como muchos sabéis, se pasó, y mucha, sobre todo en las ciudades. Yo pues provengo de una familia muy humilde en la que se pasó mucho hambre después de la guerra en Madrid. También a veces esa idea de que, bueno, de que los huertos familiares ayudaron a sobrevivir, pues sí que ayudaron a sobrevivir, pero vamos, yo creo que las generaciones que sois más veteranas, pues sabéis el aprecio que se tiene y cómo se valora la poca o mucha comida, el no tirar comida y estas cosas que ahora pues parece que a las nuevas les cuesta muchísimo entender. De hecho, antes se hablaba normalmente el año del hambre como en singular, como si solo fuera el año 39 y el año 40, y cada vez más está demostrado, los que lo habéis vivido o lo habéis conocido por vuestros familiares, y los historiadoras que estudian estos temas, que hay que hablar de los años del hambre, y los años del hambre como os contamos, pues prácticamente dura hasta 1952, hasta la primera llegada, como muy bien conoce Paco, de la leche en polvo americana. Claro, entonces, para que veáis un poco, esto es una cosa que yo repito muchas veces, ¿no? Mirad, la República dura 8 años, dura entre 1931 y se acaba con el final de la guerra en 1939, no llega a los 8 años. 8 años son prácticamente los que casi pasaron desde que se acaba la guerra hasta que viene Franco a visitar Extremadura. A pesar de decir, como ha puesto Manolo, que Extremadura es la región de España que tiene el más hondo problema social. Es decir, que pasa una cantidad de tiempo considerable hasta que el régimen de Franco se toma un poquito en serio estudiar qué es lo que pasa. Y lo que pasa son estas cifras que no se ven muy bien, pero que, bueno, para que os hagáis una idea, aproximadamente, pues no es el número en sí, sino es que más o menos nos sale que 1 de cada 2 familias extremeñas estaba en situación de extrema necesidad, que llamamos hoy por debajo del umbral de la pobreza. Y claro, el problema agrario sigue ahí, no se ha solucionado solo. Se ha solucionado en parte porque la represión fue tan brutal que se llevó por delante a mucha gente que podría haber trabajado en el campo. Y había que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, el franquismo quería coger el tema de la reforma agraria, pero cogerlo a su manera. Y su manera, por supuesto, pues no era con cosas que habían ocurrido en la República, no iba a ser con invasiones de fincas, con ocupaciones, con familias yunteras como el 25 de marzo, esos 50 o 60.000 campesinos extremeños que invaden en la madrugada del 25 de marzo de 1936, invaden de forma organizada una serie de fincas en Extremadura, aproximadamente se cree que 250 o 300.000 hectáreas, para acelerar esa reforma agraria. Por supuesto, el franquismo no quiere que eso se haga así, pero tampoco termina de darle una solución. Y no termina de darle una solución porque, claro, el franquismo a quien sobre todo protege, puesto que la cuestión social no se lo tomaba muy en serio, es a los grandes propietarios, a la gente que tenía mucha pasta y muchas tierras. Bueno, pues de alguna manera, lo que, por lo menos por mi parte, ¿no?, y supongo que los compañeros también,
yo que de alguna manera sigo viniendo de fuera, aunque me siento hijo de esta tierra a todos los efectos, claro, no venimos a decir, nunca que hablamos de este tema, que los pantanos fueran una mala solución, que el poner tierras en regadío sea una mala solución, que no hubiera que hacer esas cosas. Pero es que resulta que esas cosas estaban proyectadas mayoritariamente en España desde principios del siglo XX, desde el año 1902, que se hace un plan de todos los embalses que son necesarios en España para, casi siempre, pensando en el tema del regadío. ¿Qué ocurre? Que, sí, efectivamente, realmente hay ese gráfico, precisamente lo que vemos es más o menos cuántas hectáreas estaban proyectadas poner en regadío en Extremadura. Más o menos en la parte de arriba que veis son las 100.000 hectáreas, ¿de acuerdo?, en diferentes planes que ya existían desde 1902 y que, por supuesto, la Segunda República había retomado con Indalecio Prieto en el Ministerio de lo que llamaríamos el Ministerio de Fomento de Obras Públicas hoy en día, y con un ingeniero muy importante que se llama Manuel Lorenzo Pardo. Había dicho, es que esto se puede llevar a cabo, pero claro, eso es un plan que no se hace de la noche a la mañana. Y de hecho pensamos que se habían levantado aproximadamente 8 o 10 metros de la presa del Cíjara, ¿no?, que era el sitio donde los geólogos ya habían dicho en 1902 o 1903 que si algún día el Guadiana se empezaba a embalsar, había que embalsarlo en ese sitio porque la tierra tiende a estrecharse y es el sitio ideal donde retener el agua sin una gran obra. Es decir, que esas cosas, lo que sí es importante cuando digan, oiga, es que no inauguró pantanos Franco. Sí, claro que inauguró pantanos, pero también es importante saber que esos pantanos estaban proyectados desde hacía mucho tiempo y que por diferentes circunstancias, sobre todo porque España era un país pobre, no se habían podido llevar a cabo. El régimen se pone o continúa haciendo esas presas. Termina la del Cíjara y hace todo un sistema de regadíos que será el futuro Plan Badajoz y que tendrá su continuación en varios pueblos del Tajo, como son los pueblos del Plan Cázares. Pero claro, cuando realmente todo eso ya está en marcha, la diáspora de los extremeños casi ya se ha producido. Hay gente, sobre todo en las inmediaciones de Badajoz capital y en el entorno de Montijo sobre todo, que sí que recibe tierras en la década de 1940. Pero cuando ya la colonización, cuando ya el Plan Badajoz se pone en serio, se pone en marcha de verdad, mucha gente ya está pensando que esto no tiene solución, que el problema agrario no tiene solución y que lo que hay que irse para ganar dinero y para sacar a la familia adelante es a trabajar a Madrid, a Barcelona, a las inmediaciones de Bilbao, de San Sebastián, como tantas y tantas familias extremeñas que conocéis, tuvieron que hacer. Entonces, claro, relativamente, si nos permitís, lo que también intentamos no demostrar, sino sugerir que reflexionemos sobre ello en este libro, es que la jugada le salió muy bien al régimen, porque muchas familias ya se habían ido y los que quedaron, pues más o menos fueron sobreviviendo. Pero de los que sobrevivieron o se pudieron beneficiar del Plan Badajoz, ¿quiénes se beneficiaron? ¿Solamente o sobre todo esos colonos que hablamos, esas familias de colonos que fueron a esos nuevos pueblos de colonización, que en muchos casos en Badajoz quizá el proceso fue relativamente menos violento, pero yo a lo largo de estos años he conocido mucha gente, sobre todo en la zona de Rosalejo, en el Tietar, que vivían en los pueblos alrededor de Navalmoral de la Mata y que tuvieron que dejar sus tierras de origen porque el pantano, la presa, el embalse de Valdecañas en este caso, inundó sus pueblos y se tuvieron que ir a vivir a otros sitios. Se tuvieron que ir a vivir por imposición. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. Eso no fue positivo el que se hiciera eso, claro que sí, que fue positivo. Pero más allá de esas familias de colonos, que a la hora de la verdad son relativamente pocos, quien verdaderamente salió beneficiado de esto fueron esos grandes propietarios que os hablaba antes. Fue esa gente que tenía y movía muchas tierras y mucho dinero y que en muchos casos no gestionaba directamente sus fincas, sino que lo hacía por medio de arrendatarios. ¿Y por qué? Pues porque lo que le hizo el régimen de Franco a esas familias, lo llamamos los reservistas, podían retener un porcentaje de tierras mientras estaba aplicando el Plan Badajoz, es que esas reservas de tierras, esas tierras que eran de secano, se las pusieron en regadío
prácticamente gratis, por muy poco dinero. Y no solo en regadío, sino que esas tierras hubo que nivelarlas, que era una cosa que costaba un dineral, y con maquinaria precisamente americana especialmente, pues es con lo que se pudo poner esas tierras también en regadío. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes beneficiarios, nos preguntamos, del Plan Badajoz? Pues no tanto esas familias colonas, que lo que le venía muy bien a esos grandes propietarios es tener cerca a esas familias de colonos que, aunque tuvieran una pequeña explotación, muchos días del año pudieran trabajar en las grandes fincas que se habían puesto en regadío. Bueno, eso está ahí y sobre todo os animo a que leáis el libro para intentar entenderlo y que nos preguntéis luego sobre estas cuestiones. Pero luego yo también, viniendo desde fuera, hay una cosa a la que le he dado muchas vueltas y me gustaría también reflexionar con vosotros. En los años 40 en Extremadura muy pocos pueblos tenían luz, y si había luz era con farolas, bueno, pues aquellas farolas que Manolo en su blog muchas veces nos cuenta cómo eran y de qué estaban hechas, ¿no? Bueno, pues Extremadura, gracias a ese esfuerzo de construir esas presas, esos pantanos, también empieza a tener energía eléctrica, energía hidroeléctrica. Y empieza a ser completamente, casi autónoma, no solo autónoma, autosuficiente en materia energética, que haya luz en todas las casas, sino que encima es que sobra electricidad y se le puede vender a otras regiones de España, e incluso en determinados momentos les interesa a los portugueses, ¿no? Bueno, pues cuando ya eso está en marcha, cuando ya esas presas también están produciendo energía hidroeléctrica, de repente vienen a decirle al pueblo extremeño que hay que hacer 2 centrales nucleares, una en Almaraz y otra en Valdecaballeros. ¿Qué intereses hay detrás de eso? Porque eso ocurrió todavía en el franquismo. ¿Qué intereses hay detrás de esas cosas? Es decir, cómo cuando ya por fin se adquiere esa suficiencia o esa autosuficiencia energética, se empiezan a construir presas, se empiezan a construir también centrales nucleares, y dicen, no, el modelo hidroeléctrico ya no vale. Ahora lo que van a valer son las nucleares. Esto, de alguna manera, sirve, por así decirlo, o me sirve de reflexión para esa idea que os quería un poco transmitir, ¿no? Que cómo vamos a decir que el Plan Badajoz fue negativo, ¿no? Fue algo positivo, pero presenta muchas sombras, muchas contradicciones que de alguna manera pesan en la situación de la Extremadura actual. Es una maravilla el que haya agua, el que haya riego, por supuesto, ¿cómo vamos a negar eso? Pero detrás de eso hay un grupo de grandes beneficiarios de eso que, por supuesto, han estado calladitos, pero que han estado siempre muy cercanos, o son familias muy poderosas y muy cercanas al régimen de Franco, y de la que los colonos pues han sido simplemente algo subsidiario, como un segundo plano. La propaganda franquista nos ha vendido el éxito de los colonos, pero es que los colonos lo que han hecho es salir adelante en condiciones muy precarias, pero también trabajando para otros, que son esos reservistas que os he dicho. Así que un poco transmitiros desde el mayor de los respetos, como siempre, por supuesto, esa idea, que el Plan Badajoz tiene muchas contradicciones y que nos gustaría, con el tiempo, pues a ver si dentro de unos años, presentaros cómo seguimos avanzando para intentar entenderlo un poquito mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu exposición. Y ahora le toca el turno aquí al jefe, al boss. ¿Qué os puedo decir de don Francisco Javier Rodríguez Jiménez? Que vosotros no sepáis, casi todos lo conocéis desde pequeño, otros sois un poquito más jóvenes. Y hoy, precisamente, cuando venía con Sergio, decía que un amigo suyo le comentaba, dice, oye, Paco, dice, oye, dice, y este muchacho, dice, no sé, dice que no sabe, dice, ¿se acuesta o no se acuesta? La capacidad de trabajo es demasiado, debería de descansar un poquito también, pero bueno, aquí estamos. Lisboa, Estados Unidos, esta semana pasada está en Zamora, luego en Cáceres, y bueno, te mueves más que Trump. Y yo lo que quería decirle es que a él le gusta ir, como decía el cantautor Facundo Cabral, y luego lo cantó Alberto Cortés. A Paco le gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde su madre en invierno. Y por eso es que está hoy aquí.